8 de la mañana, 44 minutos. Le agradecemos a Andrés Obando Balseca. También le pedimos disculpas por la espera. Andrés Obando Balseca es comunicador político corporativo, director general de comunicación política y corporativa con Polcorp, con quien vamos a conversar justamente para analizar las promesas o de alguna forma las estrategias de comunicación en esta campaña electoral. Andrés Obando Balseca, Washington Delgado lo saluda. Gracias por atendernos. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Washington, buenos días, Saskia, y buenos días a todo el equipo que les acompaña y también a las personas que muy amablemente nos están mirando y escuchando. Así es, Andrés. Sí, ahora, del análisis que ustedes han podido efectuar de las campañas electorales, yo en lo personal siempre divido en tres grandes categorías. La campaña positiva, la que habla bien del candidato por sí mismo, la campaña negativa, la que habla mal del candidato opositor, y la campaña sucia, que ahora lastimosamente con redes sociales se ha incrementado, la que incrementa esto con el tema de las mentiras. ¿Cómo analizas, Andrés, en este tiempo la comunicación política que han hecho los 8 binomios? Gracias por la pregunta, Washington, y es algo curioso porque justo antes de entrar a la entrevista estaba escuchando todos los spots que estaban pasando ustedes en la sección comercial. Ajá. Y es muy particular la forma en la que nosotros vemos la política y la comunicación política aquí. La vemos todavía de una manera muy tradicional. Si ustedes se pudieran haber dado cuenta, en todas los pequeños jingles o espacios que ustedes pasaron eran exactamente iguales. Todos decían exactamente lo mismo y de una manera inclusive en algunos casos técnica. Entonces, uno de los problemas que tienen ahorita las campañas a nivel presidencial y también a nivel de asamblea es que no saben a quién hablarle o no saben a quién le están hablando. Y uno de los problemas muy grandes también es que ellos diseñan sus campañas de acuerdo a sus seguidores. Las personas que están alrededor de los políticos y de los candidatos son el primer filtro de las piezas de comunicación que se ofrecen a los grandes medios en redes sociales. Y eso de ahí ya es un primer error, porque ahí estás tú tomando una decisión de acuerdo a tu burbuja. Es el efecto cámara de eco. Y el efecto cámara de eco es que yo escucho lo que yo digo, porque rebota en las paredes y me regresa, pero como si fuera la voz de alguien más. Entonces, teniendo en cuenta eso, las campañas se van diseñando de acuerdo a lo que dice, más que nada el círculo cercano al candidato. Hay muy pocos candidatos que realmente toman los grandes datos, la big data, para ir evaluando si es que están funcionando o no sus mensajes. Y teniendo en cuenta la pregunta que usted me estaba haciendo de los 3 tipos de campaña que usted le divide, eso lo tienen todos los candidatos. Todos los candidatos siempre hablan de sus propuestas o de ellos mismos y eso también suele ser un error, porque hablar bien de uno mismo no tiene mucha legitimidad. El decir, yo soy muy honesto, yo soy el único que sabe esto, claro. Exacto, eso tiende a no funcionar mucho porque también es un poco prepotente. Entiendo por qué lo hacen y es también una parte de la política tradicional, pero también hay que buscar legitimidad de otras maneras. Por ejemplo, presentando spots de personas que conocen al candidato o que han sido favorecidos por el trabajo del candidato cuando ha sido político o ha sido una persona influyente en su comunidad. En la parte que usted dice que hablan mal del candidato, hay que definir bien esto, porque hay que saber qué es hablar mal y qué es criticar legítimamente. Porque si es que un candidato tiene la oportunidad de a una persona con la que esté en la contienda, criticarle algo muy puntual de su propuesta que no está funcionando, algo que él haya hecho en el pasado que hace cortocircuito con lo que está diciendo en ese momento, es legítimo. Si es que empieza a hablar mal de una manera muy subjetiva, utilizando lo que llamamos nosotros falacias argumentativas, que es, por ejemplo, las falacias argumentativas son estructuras que parecen lógicas pero que tienen un fondo detrás. Por ejemplo, la más usada es la falacia del espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Es algo que quiere engañar a los pájaros, hacerles creer que está ahí un humano para que no afecten los cultivos. Pero eso, si es que le hacemos en la parte argumentativa, es desviar la atención del argumento hacia la persona, por ejemplo. Claro. Y de ahí tenemos la tercera que usted nos estaba diciendo, que eso se conoce como la campaña de guerrilla, que usted manda o se mandan, esto lo suelen hacer las campañas que yo considero tienen una ética muy, muy cuestionable. Lo que suelen hacer es que envían mensajes no a través de sus fuentes oficiales, sino de cuentas creadas. Los troles famosos que se han creado, claro. Exactamente, para evitar la responsabilidad de que le señalen con el dedo diciendo tú estás haciendo campaña sucia, pero buscando que el golpe llegue. Andrés, un poquito, y no porque voy a defender a los estrategas de comunicación, a los asesores,
a los creativos, a los copies y los demás que están desarrollando los spots. Primero, esta campaña es especial porque no les ha dado tanto tiempo para hacer una planificación previa. Lo de la muerte cruzada fue casi una sorpresa, aunque se la veía venir, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el tema electoral siempre es de momentos. ¿Cuál es el momento actual? La inseguridad. Es decir, el problema principal hoy es la inseguridad. Entonces, todos quieren aparecer como el que va a solucionar en 15 meses el problema de la inseguridad. Entonces, ahí puede ser que se cruce, se traslapen, inclusive en algún momento un candidato acusó a otro de copiarle sus estrategias cuando son estrategias comunes y corrientes. Este es un tema que estamos viendo y que complica un poquito más. Y a mí me ha pasado que amigos míos se me acercan o me llaman y dicen, oye, ¿por quién voto? Es decir, aquí, al parecer hay una cosa medio oscura o general o difusa, pero todavía no hay una certeza de cuál es realmente el candidato que va a enfrentar realmente de raíz al narcotráfico, por ejemplo, es decir, a estos males internacionales. Andrés, ¿qué se puede hacer allí, tanto por el comunicador como por el receptor de la comunicación? Perfecto. Y esto me da pie también para hablar un poquito del debate presidencial. Lo que nosotros estamos viendo y lo que usted me está comentando es, hay que ver los momentos y también los tiempos que uno tiene. Si es que es un candidato, digamos, a nivel local y está buscando posicionarse y no estuvo ya en la asamblea o no ha participado mucho antes en política, lo que tienen que hacer es apalancarse del partido en el que está. ¿Y cómo se apalanca en el partido en el que está? Buscando a su candidato presidencial. Usted ya lo sabe esto y los datos lo han dicho por años, que las candidaturas que llegan en gran medida a la asamblea son por el jale que les da su candidato o su binomio presidencial. Esto es así y los datos lo demuestran. Entonces, una buena idea podría ser esa. La otra es, si es que uno tiene una personalidad muy definida, eso es potente. Y decirlo, eso ayuda muchísimo y también lo diferencia del resto. Esto es lo que siempre hay que buscar. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo. ¿Usted a quién escoge? A alguien diferente. Yo estaba en el colegio, todavía me acuerdo que en esa época cuando jugábamos fútbol nos ponían a escoger a los buenos, ¿no? Y a los malos se los dejaba al último. Pero le escogen al que es diferente. Claro. Es algo similar. Si es que todos somos iguales, no sabemos a quién escoger. Hay que diferenciarse. Y ahora voy a la parte del debate. Por ejemplo, ahora en las redes sociales, eso es un poco más sencillo si es que escucha. Si es que usted escucha una pieza que usted lanza y se da cuenta que no está funcionando, puede tomar decisiones sobre la marcha. Eso es ser estratégico. Tener un camino y un objetivo, pero también la flexibilidad y la resiliencia de irle acoplando, porque si no se puede descarrilar. Entonces, teniendo en cuenta eso, en el debate presidencial eso es más difícil. ¿Por qué? Porque el debate como está diseñado, como lo diseñaron, fue hecho para una comunicación pública de una vía. Es decir, los candidatos estaban ahí para hablarle a la Cámara y a los moderadores, pero no tenían retroalimentación que más allá de los equipos que es en los cortes. Pero en otros países suele manejarse también aprovecharse las redes sociales, por ejemplo, que es tener un segmento para preguntas de la gente que está interactuando ese momento con el debate. O hay algunas veces, esto es un poco más complicado, que hacen con un público en vivo. Suele tener sus pros y sus contras, pero bueno, teniendo en cuenta eso, es un poco más difícil ir midiendo las estrategias. De ahí es súper importante el equipo, porque el equipo tiene que decir al candidato, mira, en este bloque nos fue bien en esto, pero hay que cambiar esto, hay que mejorar esto, o sigamos por este lado, o definitivamente no, cambiemos de estrategia. Eso lo vimos muy poco en el debate presidencial, salvo de un candidato, que fue el candidato Otto Sonnenholz. Él se fue adaptando a medida que iba avanzando el debate. Al principio, inclusive, por el mismo formato, él se molestó, o parecía que se molestó cuando le interrumpían, y eso lo desconcentró un poco. En cambio, el candidato que, desde mi criterio, ganó el debate fue Jan Topic. Él, desde el inicio hasta el final, fue muy claro a posicionar su mensaje de la seguridad, y fue transversal. Inclusive, en los otros ejes sociales que le preguntaban, él seguía con su mensaje de esto no lo vamos a tener si no tenemos seguridad. Claro. Y valga la pena decirlo. Él es el candidato muy oportuno en el tiempo y en el lugar, porque él está hablando de seguridad y lo que más necesita ahorita la gente es seguridad. Está encajando ahorita. Claro, él sabía y le tocó en suerte comenzar con el tema de seguridad, pero también ahí hubo el caso de Daniel Noboa, que se ajustó al formato y lo aprovechó también, Andrés. Claro que sí, esto es muy curioso porque, por ejemplo, el contenido del candidato Daniel Noboa es muy bueno. Lo que falta un poco es en la parte de la comunicación no verbal y de la personalidad, porque es muy lineal.
tiende a ser muy monótono. Lo mismo que le pasó a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Si ustedes se dan cuenta, ella fue muy monótona. Y no solo en el mensaje, también en la forma de hablar. Y eso que habían acertado los asesores, por ejemplo, en el color que escogieron y en la forma en la que ella estaba presentada físicamente. Pero en estas cosas ya no se aprovecharon lo uno y lo otro. Andrés, pero ahí aprovecho, y esto lo digo porque también años de hacer comunicación, ¿no? Y no comunicación de periodismo, sino también la otra comunicación, la política y la comercial, la industrial, etcétera. Cuando Luisa González creyó que había encontrado una veta de oro, diciendo, nosotros ya lo hicimos, allí esto que podía aparentar una ventaja se convirtió en una desventaja, porque luego dio pie, primero, a la monotonía, segundo, a decir, entonces, ¿para qué te presentas si ya lo has hecho? ¿Y cómo vas a hacer una solución de futuro con el pasado? Es decir, dio pie a mucha crítica y aparentemente la han ubicado en el último lugar, inclusive más abajo que el mismo Bolívar Armijos. ¿Qué opina Andrés Obando sobre este tema? Bueno, en este punto en específico hay que tener en cuenta un término técnico de la comunicación política que se llaman los sound bites, que son frases cortas que resumen los mensajes o los discursos. Le pongo un ejemplo. Martin Luther King tenía su soundbite de "Yo tengo un sueño". Si usted dice "Yo tengo un sueño" y le digo al lado Martin Luther King, ya tiene toda la idea de la ideología y todo lo que representaba él. El presidente Kennedy, que decía: "No te preguntes lo que puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". A menor medida, pero que funcionan también. En la anterior elección, Andrés, no mientas otra vez. También suele ser un bite, porque hay mucho que está detrás. En el caso de la candidata Luisa González, ella tenía un objetivo, y esto también da pie para conversar también de la, a mi criterio, mala campaña que ha manejado la Revolución Ciudadana. Pero es raro, Andrés, ahí te pongo un paréntesis. Cuando Vinicio y Fernando Alvarado han sido de alguna forma efectivos, ¿qué pasó ahora entonces? ¿Sí? Hay una diferencia con Luisa González ahí. Exactamente. Y yendo a lo que estaba diciendo, Luisa González trató de posicionar ese soundbite, pero hay un problema. Sí. Ese soundbite es peligroso y es arma de doble filo, porque todos los candidatos empezaron a mencionarle casos de corrupción. Entonces, el "ya lo hicimos" es, o sea, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo bueno o hiciste algo malo? Era muy débil ese soundbite. Y ahora, pues, conversando también un poco de lo que usted me está comentando sobre la campaña, yo quiero especificarme en la campaña de los borregos. La campaña de los borregos para mí fue un error. ¿Y por qué fue un error? Porque ellos demostraron que estaban enfocándose en su voto duro. Porque ¿quién se identifica con la palabra borrego? El voto duro de la Revolución Ciudadana, no a nadie más. Si es que yo utilizo esa palabra, dejo de lado a todito el gran grupo los que no quieren ser borregos, pues, Andrés, claro. Que son los indecisos. Ellos se sienten rechazados con ese mensaje. Error, ¿verdad? Ahí yo leo que estaba muy flojo su voto duro y necesitaban consolidarlo. Por eso utilizaron esa campaña que, aparte, resignificar una palabra es complejo, necesita tiempo y trabajo. No lo puedes hacer en 2 semanas. Entonces, eso es algo muy complejo de hacer y los resultados pueden ser los que no esperamos. Así es, pueden ser en contrario. Saskia. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante todo lo que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Que de una u otra manera como ecuatorianos nos ha convertido un poquito más sensibles, ¿no? Ya sea por la criminalidad, por la violencia. ¿Cuál sería ese perfil ideal del candidato al momento, a estos 4 días prácticamente ya de las elecciones del 20 de agosto, de mostrarse, ¿no? Como un candidato confrontativo, de pelea, de que yo te respondo con algo malo que tú hiciste, o más bien como el candidato pacífico, yo los voy a sacar adelante, vamos a ver, vamos a encontrar esa luz de esperanza? ¿Cuál de estos dos lados sería el preferible a 4 días ya de las elecciones? Gracias por la pregunta, Saskia. La respuesta es depende. Yo les hablo desde un punto de vista técnico y técnico-ético, es decir, algo que no vamos a utilizar nunca es la manipulación. Pero también tenemos que definir cuál es tu público. En estos momentos de campaña uno tiene que cerrar filas hacia su público. Si es que un candidato tiene que mostrarse fuerte, tiene que saber a qué público le está hablando y qué público va a tener como intención de voto. Hay otro candidato que puede ser un poco más un poco más tranquilo de buscar consensos, etcétera, pero tiene que saber a quién le habla.
porque si es que se portan así de una manera sin estrategia, no van a lograr resultados. Entonces aquí el punto es saber a quién le estoy hablando y cuáles son las personas a las que puedo llegar. En términos, por ejemplo, yo hablo de mí como un votante y un ciudadano. Yo lo que estoy buscando o lo que yo necesito ahorita es el tema general, que es seguridad y mano dura. Y la mano dura es porque las bandas están jugando con unas reglas distintas a las que está jugando el gobierno. Y el gobierno tiene que poner, o sea, debería tener un punto de vista mucho más radical que solo hacer cosas y reaccionar y recular. Eso es lo que yo opino, dejando de lado la parte técnica de comunicación. Usted debe tener su propia interpretación y su propia empatía con los candidatos. Entonces, ellos tienen que saber a quién le hablan y según eso terminar con sus mensajes. Ojo, no irnos a la parte de la politiquería. Nosotros hay que definir muy bien lo que es política y lo que es politiquería. La política es el arte de la toma de decisiones con miras en el bien común. La politiquería es brujulear a la política para satisfacer intereses específicos y muchas veces ilegales e ilegítimos. Si es que usted ve que un candidato le está prometiendo algo que no es posible cumplir, ya le puede ubicar en politiquería. Pero si es que le veo a un candidato que le está diciendo algo que puede ser técnicamente posible y que te hace sentido en el momento en el que está, puede ser política. Ahora, ¿el debate nos dejó al mejor candidato o no, a su criterio? Nos dejó al candidato que tuvo la personalidad más fuerte. Esa es la gran definición, porque el candidato que, de nuevo, a mi criterio, ganó el debate, Jan Topic, fue con una personalidad muy clara. Hay otros candidatos que fueron cambiando sus personalidades. Y, por ejemplo, lo que estaba diciendo Washington es algo muy curioso que algunas personas, ¿por qué le ponen no al último, al candidato Bolívar Armijos y a la candidata Luisa González? Sí, esto es porque se llama un efecto bandwagon, que es querer apoyar al que está detrás, como que empujarle un poco por empatía y porque siento un poco de consideración con él por todo lo que pasó. No le fue tan bien, pero yo creo en empatía con él. Y eso, aunque no lo crean, va a hacer que gane un par de votos. Claro, así es. Andrés Obando Balseca, muchas gracias. Vamos a tener que seguir conversando porque son temas tan importantes y más que nada ilustrativos y que de alguna manera también con estas opiniones, Andrés, en la parte de comunicación y es como para ir aprendiendo, ¿no? Que la ciudadanía también sepa interpretar mensajes y luego aquellos jóvenes que les gusta la comunicación que sepan también que cada palabra cuenta, que cada gesto cuenta y en cualquiera que sea la función que tenga o el espacio en donde trabaje, ¿no? Hasta dentro de las familias, cómo se mira, cómo se conversa, etcétera. Muchas gracias, Andrés Obando Balseca, muy amable por haber compartido conocimientos el día de hoy. Gracias, Saskia y Washington, que tengan un gran día a todos. Bien, pues vamos a la pausa comercial.